queremos acompañarle en esta previa a lo que será un fin de semana, sin lugar a dudas, con toda la bendición de Dios. La recomendación de siempre: asiste a una buena iglesia este fin de semana, tal vez tenga inquietudes espirituales, esté con necesidades profundas espirituales y no sabe qué hacer. Tal vez ha pensado en ir a entretenerse un poco, despejarse un poco, buscar soluciones de ese tipo, que ya la ha buscado en otro momento. Pruebe. Asiste a una buena iglesia cristiana donde se predique el Evangelio, donde le hablen de Jesús, donde se ore por sus necesidades y después me cuenta cómo le va. Estoy seguro que le va a ir muy bien. En este segundo bloque estamos con una entrevista muy interesante. Creo que va a ser muy interesante porque, bueno, previamente estuvimos conversando algunas cuestiones de su vida y la verdad que son realmente apasionantes. Estamos con el doctor Sergio Liendo. Sergio, gracias por venir. No, gracias a vos. Hace minutos que nos conocemos, pero la verdad que ha sido muy grato conocerte y descubrir todo lo lindo que Dios te ha provocado en tu vida. Te presento como médico, porque tu profesión es la medicina. Sí, médico. Hice 3 especialidades: ginecología, obstetricia y ecografía. Después, como no me daba el tiempo y quería no morir en el intento, entonces me dediqué a la obstetricia y la ecografía. Es que los obstetras son casi seres privilegiados, porque están en uno... Yo participé de los 4 partos de mis hijas, de mis hijos. Y dije hija, pero tengo un hijo varón, el último. Y es realmente... en todos los casos me tomé el trabajo de filmarlos. Incluso cuando nació mi primera hija, Sofía, que nos acompaña acá en el programa, fui con una cámara profesional. Ah, bueno. Que en aquellos tiempos, hoy hay cámaras profesionales más pequeñas, pero eran... ¿Con un trípode? Con trípode, con todo. Sí, fue una cosa realmente impresionante, porque mi esposa primeriza, y entonces las primerizas creen que van a parir en cualquier momento y realmente no pasa eso. Entonces íbamos con todo el equipamiento, entramos era todo un despliegue impresionante y el médico decía, vuelva a ser, señora. El equipo de filmación afuera, claro. Bueno, pero voy al hecho de que filmar eso y después yo cada tanto pasa a veces pasa un año y no veo o más, pero cuando los vuelvo a ver, qué emoción me vuelve a agarrar. Es un momento único. Y son momentos... Vos podés tener muchas cosas, cuando te recibiste, cuando conseguiste algún logro o algo en especial, un buen regalo. Pero el nacimiento de tu hijo supera todo, porque es un momento que te cambia la vida, donde estás viendo la continuación de tu vida, donde lo que preparaste durante 9 meses, porque aparte lo fuiste gestando, aparte no pensabas, bueno, che, le vamos a poner un nombre. No, le vamos a poner el mejor nombre. Claro. Y hasta vas pensando qué va a ser. Si ya te dijeron, como ahora por la ecografía te dicen, es varón, no es nena. Si es nena, va a cantar en el coro, va a estar si es varón, va a jugar al fútbol. Viendo, claro. ¿No? Ya vas viendo escuelas de fútbol. Entonces, todo ese tipo se va preparando. ¿Cómo va a ser el parto? ¿Cómo lo vas a recibir? Que después se cambia todo. Después es otra cosa. Ni es jugador de fútbol, ni estudió piano, ni nada. Pero es todo el mundo que haces. Y el obstetra tiene que acompañar. Sí. Y acompaña en el crecimiento, que esté todo bien, que la mujer se alimente bien. Y alimente bien no es que coma bien, sino que coma como corresponde, que el bebé se escuche bien, poder meterse en el mundo. Hoy la ecografía abrió un panorama de nos metemos en el mundo del bebé, que es en el bebé. Para el ecografista, en mi caso, es el feto. Porque de la obstetricia fuiste quedándote con la ecografía, observación. La ecografía. Directamente hace 4 años, después de 28 años de hacer partos, seguí solamente con la ecografía. En realidad me apasionaba. Pero, perdóname. La pregunta va ahí. ¿Es muy estresante la obstetricia? La obstetricia. Extremo. Claro. Extremo. Porque la obstetricia, cuando las papas queman en serio. Claro. Un parto normal, normalmente en el 70% de los partos no son complicados, o en el 80%, pero hay un 20% que se pueden complicar. Claro. Que uno nunca sabe cuáles son. Por eso tiene que estar el obstetra atento a cualquier complicación. Y las complicaciones hay que resolverlas rápido. En el momento. Y eso genera un nivel de estrés alto. Sí, porque a veces son cuestiones de minutos.
Y sobre todo porque hoy en día las cosas han cambiado mucho, se detectan más cosas, sobre todo la hipertensión, la diabetes en el embarazo, lo que se llaman las trombofilias. Eso altera el crecimiento, el funcionamiento placentario. Hoy se sabe mucho de genética. Entonces nosotros podemos detectar una patología fetal antes del tercer mes. Por la ecografía, por un análisis de sangre que hable sobre los genes que está teniendo. ¿Te puedo aprovechar para hacerte preguntas de este tipo? Sí. Ya que tengo un especialista. Dale. Porque el saber antes, por ejemplo, estas cuestiones, ¿nos ayuda o es poco lo que se puede hacer? Porque, Sí, que ayuda. digamos, el bebé está formado, ya tiene su carga genética, ya fue formado, tiene que crecer, pero el que yo sepa que haya una patología o que haya alguna dificultad, ¿hay herramientas hoy para ayudar en el... Sí. Hoy una cardiopatía congénita, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de lo solucionable cuando nazca. En la semana 20, 22 se hace lo que se llama el scan fetal. Ahí podemos sospechar una patología cardíaca, por ejemplo. Eso hace que se prepare un equipo para que elijas el lugar donde van a nacer. Quizás estás en un lugar donde no puede, si nace, tiene pocas posibilidades, pero hay otro lugar donde puede vivir y puede ser un chico normal. O puede ser que se pueda hacer una intervención intraútero. También hay ese tipo pocas, pero hay donde hay intervenciones de válvulas cardíacas. Intraútero, para que el chico nazca bien. O hay una dilatación de los riñones. A mí eso que he escuchado alguna vez, que se opera al bebé en el útero, es una cosa... Sí. ¿Cómo poder hacer eso? Se hace con mucho cuidado porque hay muchas complicaciones. Todavía no es algo que esté demasiado desarrollado, pero sí, se están haciendo muchas cosas. Hay intervenciones simples. Por ejemplo, hay una obstrucción en un riñón, el riñón está dilatando, se va a arruinar, por así decirlo. Entonces se coloca un catéter para que pueda derivarse y cuando nazca el riñón le sirva. Claro. Y sea un chico normal. Eso hace de que, bueno, si hay algo genético, difícilmente se pueda solucionar, pero hay, por ejemplo, casos como síndrome de Down, de uno va preparando cómo va a ser, cómo van a ser la estimulación. Eso nos diferencia de los países, y ya meto un terreno difícil, los países abortistas. Ajá. Por ejemplo, en el país abortista hasta la semana 20, si ven algo, esto no es porque yo lo haya visto, sino por hablando con médicos españoles, con ecografistas, hay una patología cardíaca, no quiero que el bebé nazca con un problema. Tiene un pie torcido, un pie bot, y no quiero que nazca con esto. O tiene tal cosa que no quiero andar corriendo con esto. O sea, la anticipación de saber el estado del bebé es más bien para tomar determinaciones como esta. Es decir, bueno, si tiene un problema, no. Por ejemplo, en los países abortistas sí. No toda la gente, sí. donde puede llegar a hacer una selección. En la Argentina no, en la Argentina es para buscarle la solución. Y no es que diga, bueno, la gente lo quiere abortar. No, en la Argentina tiene ese sentimiento, el buen sentimiento de poder llegar a término y que nazca lo mejor. Y que aunque salga síndrome de Down, yo no he visto prácticamente muy poca gente que haya querido abortarlos, sino preocuparse. De hecho, actualmente tengo una paciente donde tiene diagnosticado ya un síndrome de Down y están esperando felices. Claro. Lamentablemente, cuando a una embarazada se le dice, ¿qué es un bebé enfermo? Un síndrome de Down. Y no es lo más enfermo. Pero como eso es tratar de encontrar la solución para... Por eso hay medicina fetal. Cuando uno dice, el bebé no, porque todavía no se formó, perdón, ya tiene médicos. Cuando uno estaba en la ecografía, yo decía, bueno, Argentina antes podía haber aprobado, por ejemplo, el aborto, pero en ese momento era nada más que una pancita. Ahora se ve. Sí, es en la semana 9 detectamos cosas, en la semana 10 detectamos cosas. Ahora, yo no entiendo qué ven ahí, porque, claro, después nos hacen las 3D, pero que a ustedes creo que no les interesa demasiado las 3D, es más para el paciente que para ustedes, ¿no? Claro. Porque ustedes se arreglan con esas imágenes que yo no entiendo nada. No, antes de 3 meses nosotros podemos ver la velocidad de la sangre, por ejemplo, en el conducto venoso. Entonces, esa velocidad nos dice si el corazón es suficiente, por ejemplo. O hay cierto líquido en algún lado, o la translucencia nucal está aumentada, no nos dice que tiene un problema, nos dice que puede haber. Pero hay indicios y da ciertas sospechas para seguir. Entonces se convierte en nuestros pacientes. Sergio, ¿y cómo te nace esta pasión? Porque estás contándome esto y se te nota tipo apasionado por la medicina y especialmente por tu especialidad. Pero, ¿cuándo nació? ¿Cuándo te diste cuenta que era lo que ibas a hacer? De chico quería ser médico. Ajá. Y siempre me imaginaba unas cosas raras, me imaginaba un accidente y yo pasaba con un micro y bajábamos y yo ayudaba porque era el médico y yo quería conocer.
Eso se te despertó de niño. Me entusiasmaba mucho entrar a un hospital y ver a los médicos y ver que miraban una placa, algo, ¿qué mirarán? En mi época lo único que veían era la placa. Claro. Yo tengo 57 años, entonces te imaginas, era la medicina de aquella época. También me apasionó. ¿Cambió mucho? Muchísimo. Sí, ¿es otra hoy? Muchísimo. Sí. Hace 2 años tuve que vaciar la biblioteca de mis libros para poder achicar, mejor dicho, poder vivir adentro de mi casa, ¿no? Pero además Y regalé casi todos los libros. Porque hay cosas que ya no tienen demasiado sentido. Salvo los libros de anatomía, regalé casi todos porque no me servía ninguno, había cambiado todo. Mirá. Pero, qué interesante, ¿eh? Pero también tenía pasión por el cine y mi papá me lo planteó. A ver, ¿cómo fue eso? Claro, en el momento me dijo, bueno, sentate acá a ver qué vas a hacer. Papá, quiero ser director de cine. Papá, ¿Qué edad más o menos eso? 17 años. Ya estabas terminando el secundario. Claro. Y mi papá dijo, te estoy hablando en serio. Claro, no vengas con esas cosas de. Y cuando mi viejo decía, te estoy hablando en serio. Pues mi papá éramos 3 hermanos y hacía Justicia Global. Justicia Global era, yo era uno, cobran los 3. Jamás preguntó quién tiene la culpa. Entonces, si mi papá decía, te estoy hablando en serio. Agarrate. Y claro. sí, pero también quiero ser médico. Ay, bueno, ahí vamos. Bueno. Justicia Global, ¿cómo me gustó ese término? O sea, no había. ¿Quién podía preguntar? ¿Quién tiene la culpa? No. Acá. Entrábamos a una fiesta y dice, uno hace lío, se vuelven los 3. Pero si el otro hizo lío, claro. No importa. No había. Es una idea, genera una idea corporativa. Está bien, está bueno. Pero genera una responsabilidad colectiva, claro, muy interesante, está muy lindo. Sergio, así que papá dijo, bueno, se tranquilizó un poco al pensar de que el arte no iba a ser tu techo y tu comida. Claro, entendimos lo que quería papá. Mi papá era cristiano y él quería que fuéramos profesionales. Ajá. Si yo le decía, quiero ser ingeniero o quiero ser... Bueno, analista de sistema no, porque no había computadora. Claro, no era el momento. Porque él había llegado hasta 3er grado, era casi ciego, prácticamente no veía, pero ya llegó a ser el gerente artístico de una compañía discográfica. Ah, estaba vinculado al arte. Totalmente, sí. De ahí conoció y habló con Miguel Cejas cuando Miguel Cejas no era cristiano y él le pudo hablar del Señor. ¿Tu padre fue el que lo llevó a... No, por lo menos el que le compartió a Cristo? Compartió algo de Cristo, estando en la discoteca. Hablando yo del tiempo con Miguel Cejas, mi papá ya había fallecido, nosotros veíamos algo diferente en tu papá. Mirá. Y él manejaba... Pues yo a Miguel lo conocí en los primeros años cuando recién, todavía no había grabado un solo disco cristiano, claro, y en una colonia, y ahí yo ni sabía que existía el Cuarteto Imperial, porque no tenía la menor idea de música tropical, y todos hablaban, mirá, se había recién convertido, una experiencia tan linda, y tuvo que ver, en ese camino estuvo tu viejo. Él siempre tenía miedo de que el día que perdía el trabajo, con todas sus limitaciones, no podía mantener una familia, entonces quería que todos fuéramos profesionales. Mirá. Por eso mi hermano, el cantante de kiosco, es arquitecto. Bueno, eso no lo hemos dicho, pero tenés un hermano famoso. Claro, eso me ayuda, porque me invitan de todos lados, y a veces porque me confunden. Sí, el mismo apellido. He ido a reuniones y dice, pero vos no sos Fabián, vos no Fabián. sos el que canta y toca la guitarra, y digo, mi hermano tampoco. Es verdad. Tuvimos hace unos años aquí a Fabián en el piso compartiendo su experiencia de vida también muy profunda, con una entrega al Señor muy profunda y entregado a la obra del Señor, ¿no? Evidentemente tus viejos los deben haber marcado en ese sentido para que cuando uno ve este resultado, evidentemente ha tenido que ver. Sí, mi papá no admitía renuncias. Ajá. Yo en 4º año quise renunciar, no quise dejar de estudiar, lo fui a ver a la oficina y me dijo, muy bien, pero no lo veo posible, así que sigue estudiando. Me volví, seguí estudiando, me recibí. Un hombre determinado. Claro, por eso había llegado. Claro. Y en eso nos marcó muchísimo. Sergio, pero la medicina fue por muchos años y sigue siendo tu pasión, pero nunca se apagó la idea del cine. No, eso no se apagó. Yo seguía viendo cine, pero viéndolo de tipo biblioteca, o sea, lo que yo podía llegar a aprender. ¿Y qué es lo que más te gusta del cine? Escribir la historia. Pero vos, como espectador. Me gusta lo que yo encuentro en la historia, el mensaje que yo saco, cómo está contada la historia, cómo lo veo, cómo juega la cámara. Claro, porque yo veo, por ejemplo, aquí los chicos que... Tenemos una escuela que tiene una carrera que se llama... el título es Técnico Superior en Multimedia. Sí.
Y yo veo que todos los realizadores, o los que están en el tema, Pablo, nuestro director, por ejemplo, miran un programa de televisión y no ven lo que ven los otros. Claro. Lo ven desde otro lado, están mirando con el ojo del director o con el ojo de la cámara. Tenés ese vicio, o sea, no puedes sentarte y mirar una película y olvidarte de... No. Yo me gustaba ver la historia, compartir la historia, y cuando dejé de hacer parto, después de 28 años, busqué otra carrera y encontré la carrera de guionista de cine y televisión. Vi quiénes eran los profesores, eran profesores reconocidos, y a partir de aprender a escribir la historia. O sea, vos podés crear buenas historias. Lo interesante es hacer una estructura para que se meta dentro de una película. Pero vos has sido un asiduo ¿De cine? del cine. Sí, enfermo. ¿Te gusta ver películas? He visto 2 películas diferentes en 2 cines diferentes el mismo día. El mismo día, claro. Es casi una enfermedad. Cosa que era un problema, porque mi vieja no lo veía tan bien eso. Claro. Porque eso no me edificaba espiritualmente, pero sabía que el cine tenía algo. No elegí películas inconvenientes, jamás. Ajá. Me gustaban mucho los dibujos animados, las películas para chicos. Cuando hablas de que no elegías películas inconvenientes, ¿desde pequeños estás en el Señor? Sí. Desde pequeño. Sí. Mis abuelos eran cristianos. Claro. En realidad, mi abuelo era alcohólico, golpeador. Y un día mi abuela agarró a mi papá, que era bebé en brazos, se fue a tirar abajo del tren, y en la estación de tren alguien con una Biblia le dijo: ¿qué te pasa, María? Ay, Dios. Y le habló, recibió a Cristo, volvió a la casa, recibió a Cristo mi abuelo, sus hijos, y fue misionero en Navarro hasta que murió. Dios mío. Ahí comenzó la historia. Y ahí mis padres me inculcaron el... Tenés que hacer esa película. Mi hermano me lo pidió porque en el libro de Fabián hay una parte de esa. Tenés que hacer esa película. Eso es, y ya está imaginada. Claro, ese anónimo, porque no sé si lo conoció después a esa persona, claro, que está ahí, es una cosa, es cinematográfico. Claro. Sí, totalmente. Realmente. Es algo que uno puede crear. Qué fuerte. Pero esas cosas Digo, veías mucho cine, estábamos en el cine, pero de chiquito en el Señor, pero igual el arte te tiraba y la idea de... Se despierta más cuando en un cine de Palomar pasan la película como Ladrón en la noche. Que una película, uno la ve hoy y dice... Yo la vi cuando tenía... Claro, que técnicamente, pero se convertían... Sí, una película que causaba una sensación, la gente no dormía. ¿Sabes qué? ¿Es la que está la máquina cortando pasto? ¿No es esa? Sí. Bueno, pensé que yo tenía 6 años cuando vi esa película. Y la vi aquí en una sala del Sindicato de Empleados de Comercio, de la década del 70 estamos hablando. Vos sabés que me tuve tan traumatizado, porque claro, se ve... Están cortando el pasto y de repente la máquina que queda sola cortando el pasto. Uno en la cama con la esposa y estás, bueno, uno dejado y el otro... Que matan al que no está marcado. Claro, esa historia. Está el pastor que no creyó. Claro, y se queda, durísima. Terrible. Y entonces yo, ¿sabés qué? Yo calculo que tendría 6 años. Me levantaba todas las noches porque yo quería que me quedaba. A ver si estaban tus viejos. Yo iba a tantear a la cama, a ver si estaban ahí. Era una cosa tremenda. Fue traumática esa película para mí. Para vos te despertó No, yo dije, si yo puedo algún día hacer una película como esta, y nunca más vi películas, técnicamente tenía sus fallas, pero el guión era bueno, la idea era buena. Entonces digo, yo tengo que estudiar cómo armar una historia. Y una historia buena, porque había películas muy buenas, pero... Es como cuando a veces vos lees un libro y decís, pero la película no refleja. No, porque la estructura es diferente. Si aprendés la estructura y aprendés, por eso le digo a todos, che, yo quiero hacer películas, tenés que estudiar. No, pero yo tengo cámara, tenés que estudiar. No está acá el Colorado, bueno, se fue. Pero, y de ahí surgió la idea y digo, ¿qué tendrá el Señor para mí si el Señor me mostró esto? Y a los 4 meses me vine a ver Dante Gebel, me dicen, tenemos un guión que no le encontramos la vuelta. Y yo sé que estás estudiando guión. ¿Y cómo empezaste a estudiar guión? Contame eso. Claro, después que recibí un llamado del Señor, que fue así, me llamó una paciente para consultarme algo, por teléfono, yo no le daba el celular a ninguna de mis pacientes, me dice, disculpa, tengo que hacer, y me dice,
en ese curso que viste en el diario, ¿por qué no te anotás? ¿Por qué no te haces el curso? Yo había visto un curso en el diario. ¿Por qué no te anotás en el curso si a vos te gusta el cine? La paciente... La paciente. Y digo, yo se había sugiere contado a esto. varios. Ah, tengo ganas de hacer cine. Ajá. No sabía si se lo había contado. Qué raro que le haya contado a una paciente. A los 2 días viene la paciente a mostrarme el análisis que me había leído y le digo, ¿sabes que me anoté en el curso? Y dice, ¿Qué me curso? dijiste? No sé qué curso. Y dije, bueno, vino del Señor y la palabra audible fue del Señor. Impresionante. Por eso yo siempre me quejaba, digo, ¿cómo algunos dicen el Señor me dijo? Yo no escuché nada. Ahí está. Y bueno, fui, me anoté, habían 2 vacantes, el profesor accedió, pues yo dije, yo quiero escribir películas cristianas. Ajá. El profesor era Patricio Vega, el autor de Hermanos y Detectives, de Los Simuladores, Claro. de varias películas, ahí empezó la carrera. Ahí empecé a entender lo que era escribir cine. Y bueno, con el tiempo fui escribiendo cosas que no se dieron, pero ayudaba a armar obras de teatro, algunas cositas. Es muy importante para arrancar con una buena película, un buen guión. Si no, sin arrancar por el guión... Tienes que tener una es buena difícil, historia. ¿no? Y que tiene que ser, por si alguna vez quieres armar una... Si la historia va a ser buena, la podés contar en 3 renglones. Si la historia es buena, en 3 renglones tiene que entenderse. Y que en algún momento de la película tiene que aparecer ese resumen. Por ejemplo, vos estás viendo Volver al Futuro y hay una parte que él está viendo a su profesor y el profesor dice, ¿vos quién sos? Y él le dice, yo vengo del futuro en una máquina que usted inventó y lo vengo a ver acá para que me devuelva al futuro. La película. Ya está. Si vos lo podés contar en 3 renglones, bien. Después de eso se arma un resumen. Después de eso ves qué personajes hay y armás el personaje. Tenés que contar qué vive cada personaje. Uno, claro. Y armarlo tridimensionalmente, lo bueno, lo malo, lo que cree, lo que no cree, el miedo, el no miedo, la valentía, su forma de hablar, el argot, el barrio en que vive. Eso es lo que más tiempo lleva. Una vez que haces eso, armás una película, traes a los personajes. Bueno, che, vos te metes acá, vos sacás acá, mira que hablas así. Y entonces armás. Tenés que buscar un personaje que acompañe. Y lo difícil, me imagino, después de todo eso, es empezar a limpiar, porque habrá cosas que no pueden entrar. Claro. Porque eso Es lo que más te duele, porque hay escenas Claro. que son lindas Y vos decís, y quedan pero es- afuera. claro. Quedará para otra película. Claro. Y después de eso es armar la película. Cuando surge Cascote, la película esta... Ahora vamos a hablar de Sí. esto, porque Sergio, y bueno, vamos a disfrutarlo en un ratito, nada más aquí en la pantalla de Canal Luz, lo hemos estado contando. Produjiste, dirigiste, escribiste este cortometraje Cascote. Sí. Eso es, la dirigimos y fue producida y dirigida por Leonardo Villarrosa y por mí. 2. Ajá. Somos 2 amigos, uno soltero, yo soy casado, el soltero tenía cámaras, de todo. Es el director de la productora Código Rojo Ajá. y me dijo, voy a vender todo. Y digo, pará, Antes de tengo vender, un montón de hagamos guiones. ¿Qué queremos hacer? Entonces digo, pará, yo tengo un guión en la cual yo quise rescatar el carácter de Cristo. O sea, no predicar, no quería ningún delincuente, ninguno amenazado de muerte, nada. Porque me acordaba que una vez un viejito en la iglesia, un abuelito, después que alguien contó un testimonio tremendo de un jugador que dejó, me dijo, qué raro, siempre alguien malo, pero nadie da un testimonio de alguien que hizo todo bien. ¿Será que eso no tiene propaganda? Y digo, ¿por qué no voy a hacer un guión de alguien que haya hecho todo bien? De alguien que... Y entonces busqué un personaje, el de Cascote, que reflejara el carácter de Cristo, que es lo que en realidad nosotros tenemos que... Los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Estamos viendo el tráiler Sí. del... Es el estudio de grabación. Ahí es lo previo, ¿no? Todo el trabajo previo. Es el posterior, o sea, ahí se armó la música. Cuando se buscaba la música, es el estudio de grabación, es el mismo estudio donde graba Kiosco, y la música y el sonido lo hizo Lucas Leyes. Se contrataron músicos como Jairo Queupul, como Toti Serrano, que uno es un guitarrista espectacular, un ensamble de cuerdas. Hicimos la música todos nosotros. Música original. Música original. Qué fantástico. Esos son los que estaban en el estudio. ¿Cómo Y hicimos Cascote? Ahora vamos a ir un poquito más a meternos en todo el entramado de cómo llegaste a hacer Cascote. Pero antes de llegar ahí, me dijiste, te anotaste en este curso, estudiaste, guión, aprendiste cómo hacerlo, pero un día tomás la decisión de empezar a filmar. Hablaste de que se te arrimó Dante para hacer algo. Claro,
¿Cómo fue? Y fue que ahí escribí Pasión de Multitudes. Todavía es muy amateur yo. Y me ayudaron mucho. Tanto Dante Gebel como Esteban Fernández fueron los que me iniciaron, me hicieron ver cómo era el mundo de la filmación, lo que se gastaba, lo que no se gastaba, las escenas que servían, lo que no servía. Ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Fue el primer escalón y donde después volví al curso, donde yo estaba haciendo el curso mientras tanto, y me di cuenta que yo ahí había subido los peldaños que yo pensaba que yo ya no servía como guionista. Ajá. ¿Tuviste algún momento donde creíste que no iba? Porque mis compañeros estaban todos del cine y yo era médico. Salvo un amigo mío que era colectivero de la 161, que nosotros estábamos ahí tratando de ver qué podíamos pescar. Y de pronto eso me abre un panorama que el Señor dice, bueno, ¿viste? Necesitabas esto. Y de ahí fui creciendo, fui aprendiendo mucho, seguí haciendo cursos, hasta cursos de diálogo, cursos de análisis de cine, de análisis de guión, hasta que surge esto. ¿Quién es tu referente hoy, si vos pensás en directores de cine? Directores de cine, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Carlos Sorín, Damián Cifrón. Damián Cifrón nos vino a dar clases. Cifrón es un cine vanguardista, es algo distinto, hace algo distinto. Siempre, cada vez que nos vino a dar, una vez que nos vino a dar una charla, dice, yo quiero hacer un cine fuera de las estructuras. Claro, nunca pudo todavía. Pero, o sea, lo que llega lo hace y lo ha hecho muy bien. Pero pesca el mundo. O sea, las películas de Cifrón te hacen meter en su mundo. ¿No? Claro. Fabio tenía imágenes increíbles. Fabio no era una persona que sabía demasiado de técnica. Fabio decía, por favor, le decía, quiero esto. Claro. ¿No? Era un genio. Era un genio, sin duda. Y Carlos Sorín tuvo películas muy buenas como la película del Rey. De hecho, contratamos un camarógrafo, está bien que está fuera del tema, y el otro director me dice, el padre creo que trabajó en cine, se llama Sorín. ¿Y quién era? El hijo, Sebastián Sorín, hizo Cámaras en Cascote. A la fresca. Para mí era una cosa... Qué bárbaro. De todas maneras, cuando uno tiene sus referentes como el músico, ¿no? Cada músico tiene su referente musical, pero después tiene que ser él, tiene que manifestar. ¿Vos ya encontraste lo que querés ser en el cine? ¿Cómo querés hablar? Sí. Yo no quería dirigir, pero no teníamos director. Entonces empecé a hacer un curso rápido por internet de dirección de cine y ahí empecé a entender más Leonardo Villarrosa, que dirigió conmigo, que él sí es director recibido. Y ahí empecé a armar lo que se llama el storyboard. El storyboard es contarlo con una historieta y dibujarlo. La última vez que había dibujado era en plástica de quinto año, en el 76. Y así fueron saliendo los primeros dibujos. Y en base a eso fui armando y se hace el guión técnico ahí. Ahí donde se ponen qué cámaras, qué lentes, qué toma. Y tratar de buscar en la imagen que la cámara juegue con el personaje, que sea parte del personaje. Y eso es lo más complicado. Lo que estoy contando, cómo se va a mover la cámara porque yo estoy contando algo. Cómo va a ser el clima, cómo va a ser la iluminación, dónde van a estar las sombras, cómo van a ser las palabras. Claro, un director tiene que pensar en cada detalle, es una cosa... En lo que se va a decir en el guión y el lenguaje no verbal. Hay silencios que hablan demasiado. Que hablan mucho. Y entonces busquemos un tema. Y cuando buscamos un tema, me basé en el versículo donde Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, es el tema de Cascote. El tema, la cainización del mundo. La cainización del mundo. Cascote te lleva a la idea de por qué estamos peleados entre hermanos. Entre hermanos, o por qué no me importa lo que le pasa a mi hermano. Importa? Yo, ¿qué tengo que ver con mi hermano? Claro. Y donde un chico va a abrirle el corazón a alguien que parece muy duro. Bueno, ahí estamos, hemos vuelto. Este es el protagonista. Este es el protagonista. Lo vamos a ver en unos minutos, si se quedan aquí en la pantalla de Canal Luz, en minutos, Cascote, estreno para la televisión. La verdad que agradecemos mucho que estés aquí para darnos este privilegio, Sergio. Cualquiera dice, y esos autos, bueno, este es el protagonista, y se filmaron en diferentes lugares. ¿En Buenos Aires? Esos autos no son nuestros, ¿eh? Bueno, no. Hubo cambios de figuritas con una... Y el dato de color, te voy a contar, nos costó mucho que nos presten una casa lujosa. Nos prestaban afuera, pero adentro no. ¿Por qué? Pero muchos, amigos míos, médicos. No quieren mostrar el interior.
Yo creo que fue del Señor, no puede ser, no podía ser. Hasta un día antes me dice, sí, podés. Y la señora le habló un día a la noche y le antes, dijo, no. con cámaras y luces alquiladas, me dice, no, porque viene una tía y no quiero que vea esto. Claro. Entonces llamé a una paciente mía, Ajá. que es diseñadora de una marca muy Necesitabas importante. una casa importante. Entonces, es una diseñadora de una marca historia. de ropa muy importante que usan los adolescentes. Ajá. Es la diseñadora. Y la llamé y me dice, vengan. ¿Pero podemos? Vengan. Bueno, fuimos, era un country muy grande, entrabas a la casa y te parecía que era la película, era la casa. De hecho, no queríamos mostrar mucho, no mostramos demasiado porque nos parecía muy lujosa. Dijimos, lo que el Señor hace, entregarte eso, pero el milagro estaba en otro lado. Él dice, mi mucama me parece que es evangelista. Porque viste que los evangélicos no dicen evangelista. Evangelista. Entonces bajó, tuvimos una oración y me dice, qué milagro, estaba orando para poder hablarle a la señora. Entonces lo que yo creía que era un milagro. El milagro era la respuesta a la oración de la señora que ha trabajado en esa conclusiones, casa. con eso, la diseñadora fue a una iglesia, fue a ver Cascote. Aparentemente abrió su corazón al Señor, y su suegra se congrega en esa iglesia. Mira qué maravilla. Y lanzó una marca de ropa para adolescentes que dice Jesús salva. Ese es un detalle. ¿Cuándo la filmaste esta película? Se filmó entre septiembre y noviembre del 2014 y se terminó, la postproducción terminó en septiembre de 2015, un año de postproducción. Un año de postproducción. No solamente en la edición, en la colorimetría, y el sonido llevó 6 meses. Queríamos que sonara como en el cine. O sea, si vos lo querés pasar en la iglesia, que ahora las iglesias tienen buenos equipos, que suene como en el cine, que el que entra crea que está en el cine. ¿Qué esperás cuando vos decidís hacer Cascote, o las que vengan, vendrán otras, tenés más guiones Sí. ahí esperando ver la luz? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? Cuando uno plantea el guión, uno dice, ¿a quién quiero llegar? Entonces yo dije, no, quiero llegar a todos. No se puede. Sí se puede. Quiero que llegue a la escuela dominical. Cascote se puede pasar en la escuela dominical, en la de preadolescentes, adolescentes, mayores, matrimonios. Entonces, ¿cómo hago? Eso se aprende en la escuela de guía. Entonces, los temas y los subtemas. El tema principal es el amor a tu hermano. El subtema es que tiene Cascote, es la estigmatización. O sea, yo veo un chico con un gorrito medio morocho y ya pienso que cómo somos los seres humanos. Segundo, la maternidad postergada. Tercero, el chico que está haciendo lo que hace, que después lo van a ver en la película, llega mucho a los chicos. En la escuela dominical llegó bien. Entonces, y era una película corta. Teníamos la idea de hacer un largometraje con Cascote. Pero ¿qué pasó? Yo un tiempo antes fui a ver una película a una iglesia y la película duraba 1 hora 20 más o menos. Cuando empezaron los títulos, la mitad de la iglesia se levantó y se fue. El pastor tenía cara de cansado y dije, no, se recorta Cascote. Entonces agarramos una tijera, Cascote es más corto. Elegimos algunos actores no cristianos que sabían actuar, eran actores de comedia musical, porque queríamos que esos temas estén bien contados, que ellos se metieran en el personaje. Sobre todo la parte del amor y el dar todo. O sea, en lo personal, además de la idea que tenés, yo quiero, lo que quiero decir, quiero que lo escuchen todos, no segmentar el público. Pero me refiero también pensando en cuál es tu horizonte personal, qué perseguís, además de que otros sepan. Digo, tal vez sea decir, bueno, este será mi medio de vida, lo veo como una profesión. ¿Qué es para vos esto? Mira, eso quisiera saber qué tiene preparado el Señor conmigo. ¿No? Por momentos me desespera, quisiera saber el futuro, que me mande un mail, que me mande algo, que me diga algo, no sé, un WhatsApp, que me diga, mira, de vos voy a hacer esto, pero a poco lo voy descubriendo. Pero mucho tuvo que ver con la charla previa con el equipo, cuando separé el equipo. Le digo, señores, acá vamos en contra del ARR. ¿Qué es el ARR? Ninguno de ustedes, el que quiera quedarse acá, ninguno tiene que buscar ni aplausos, ni reconocimiento, ni recompensa. A ver, vamos de nuevo. Ni aplausos. El anti-ARR, era un comando anti-ARR. Anti-ARR. Ni aplausos, ni reconocimientos, ni recompensa. Acá se viene a trabajar para el Señor, se da todo. De hecho, llamó la atención a los que no eran cristianos, los técnicos que no eran cristianos. Che, ¿y esto de dónde sale? No, esto se siembra para el reino. ¿De qué me estás hablando?
no, esto nada. Bueno, pero esto, y ahí hasta los actores, ni siquiera los que no eran cristianos, querían que, che, esto quiero poner en mi currículum, quiero que se pase. No, 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 quiero hacerlo bien. Porque queremos que ese mensaje, donde vos no llegás, que vaya a la película y lleve el mensaje. Sergio, yo me atrevo a meterme en este tema, que es un tema un poco álgido, porque algunos, por ejemplo, no alcanzan a entender demasiado qué pasa con Canal Luz. En el sentido, Canal Luz hace casi 20 años que está en el aire. Llevamos ya 15 años de satélite, de emisión satelital, con una distribución que ha ido creciendo. Tenemos 1.700 localidades donde Canal Luz se ve en distintos sistemas de cable. Y desde el origen nunca lo pensamos como un negocio. No. De hecho, este camarógrafo que tenemos aquí, ¿quién está allá que no alcanzó a ver? Ayrton. Claro, Ayrton, el director, todos los que componen el canal, mi amigo el tanguero que está por cantar un tango. ¿El tanguero? Sí. Todos aquí vienen a hacer, no vienen por un dinero. No es que esté mal el dinero, pero digo la motivación, ¿no? Exacto. Cada uno viene aquí porque entiende que esto es un ministerio para llevar adelante el reino de los cielos. Digo, porque a veces he chocado con personas que me han llamado gente del medio, de la televisión, para colocar hijos. Hace poco tiempo me llamó un productor, me dice, mirá, te molesto porque tengo mi pibe que estudia esto, te hago llegar el currículum. Sí. Y entonces yo le explico, pero esto no es una empresa. Claro. Esto no es una empresa, aquí no damos trabajo. Aquí venimos a dar. Claro. A dar. Me parece que es un concepto que en algún punto, no quiero entrar en ningún terreno crítico, Dios me libre de pasar por ahí porque no tiene demasiado sentido en esta charla. Pero creo que ha sido un daño dentro de la Iglesia la idea de que podemos pensarla desde el negocio. No solo el negocio, sino del éxito. O sea, es un negocio, esto tendrá éxito. Ese es un negocio personal también, claro, ¿no? O sea, la idea ¿cuántas la van a ver? ¿Me van claro. a reconocer? ¿Me van a ver? ¿Yo voy a tener éxito? ¿Me van a llamar para otras películas? No, porque volvemos a la ARR. Ni aplausos, ni reconocimiento, ni recompensa. ¿Por qué? Porque eso significa éxito. Y es el peor veneno. Es un veneno, ¿no? Claro. El éxito, hubo una vez... Che, pero qué curioso las cosas que decís. Le digo a un amigo una vez, un hermano en la iglesia, le digo, che, ¿ustedes habían hecho una vez? No, esa obra la guardé. Todos los actores fueron demasiado aplaudidos, se fueron todos de la iglesia. Mirá. Cada uno está de acuerdo. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios no nos llamó al éxito. Nos llamó a serle fiel. Ah, amigo mío. A serle fiel, a llevar el carácter de Cristo, a entregarle nuestra vida y no hacer la película que yo tengo ganas de hacer, sino la película que Dios quiere que yo haga. O el tema que Dios quiere que yo haga. Yo no sigo la profesión, la que me recontrapasionó, la que el Señor me fue abriendo las puertas. Y la puerta se va a abrir, pero yo mientras estoy en el pasillo tengo que estar orando, porque alguna puerta se va a abrir. Pero porque tengo que hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero o lo que creo que me apasiona. Porque ahí está, porque somos siervos de Dios, estamos sembrando para el reino. Eso es lo que nosotros tenemos que terminar de entender. Cuando se hizo Cascote y se fueron abriendo puertas, Cascote un día antes del estreno se borró. ¿Cómo se borró? A ver si se entiende. Se borró, no había más película. Nos llama el técnico del estudio y dice, Sergio, la película se borró, no está. Pero no la tenía en rígido, el rígido se arruinó, no sé qué pasó. No. Pero no estaba en otro lado, sí, pero yo lo pasé todo al rígido. Pero, no. Bueno, en realidad me hablaban de algo que yo no entendía. Pero ya querías hacer alguna masacre. Llamamos, sí. Un año de trabajo y se borró. Y seguramente los televidentes quieren saber qué pasó después. Si hubo una masacre, si mataron... Bueno, llamo a todo el equipo técnico, todos dejaron sus laburos y fueron al estudio. Mira, estoy tratando de recuperarlo, pero hay un programa que puede, que qué sé yo, no sé. Oremos. No me digas esto. Podemos orar, 4 de la tarde, terminamos de orar. Me imagino la escena y nos podemos orar, nos ponemos a orar. Oró uno solo. Porque además no podía ni hablar. Ni siquiera orar, claro, ni siquiera. Cuando terminamos de orar, empieza
a funcionar el programa y empieza a recuperar algo que no sabíamos qué. Y va lento, pero todos mirando la línea. Si crece o no. A las 11 de la noche se completa. Y aparece todo lo que había dentro del disco rígido, pero había que adquirirlo. Bueno, pero y no había que adquirirlo, había que poner un código, el código había que comprarlo. Porque era un programa que te permitía recuperar, pero hay que pagar. Había que pagarlo. 11 de la noche del día anterior no sabíamos al estreno qué íbamos a recuperar. Yo no puedo creer esto. Entonces volvemos a orar y porque hay que comprar, no sabíamos cómo, no entendíamos cómo. Y uno dice, yo tengo un código. Terminamos de orar y dice, yo tengo un código que me acuerdo que una vez compré, y empezó a hablar en términos de computación que la mitad entendíamos, ¿no? Ajeno. Pone el código y empieza a bajar la película. A las 2 de la mañana aparece la película, toda desensamblada, y trabajamos hasta las 9 de la mañana ensamblando otra vez la película, ¿no? ¿Qué manera Cuando termina dice, bueno, hoy la podemos pasar bien. Entonces los reúno a todos y digo, bueno, muchachos, hasta ahora era nuestra película, ya no es más nuestra película. Esta película le pertenece al Señor. Porque la película descendió a los infiernos y el Señor fue y la recuperó. Ahora es de Él. Ahora la película va a viajar donde nosotros no vamos a estar, no nos pertenece, no es nuestra, no lo podemos decir más. Y así que agachemos la cabeza, bueno, agradezcamos a Dios. Qué impresionante. Y la película se pasó. Y se va a pasar ahora para 1.700 ciudades. Y estoy seguro que va a bendecir a mucha gente. Eso a mí me baja la presión. No, al contrario. Al contrario, yo creo que es una oportunidad linda de ver lo que Dios te permitió hacer, ¿no? Y además cómo Dios va tejiendo nuestra historia, ¿no? Es muy curioso todo. Hay cosas que el Señor te va marcando a medida que lo haces. Porque vos decís, el Señor no me muestra, empezá a hacerlo porque el Señor va a mostrar. La protagonista, la que hace la esposa del actor principal, hablando del amor en su hermano, larga, porque dice, yo quiero sentir de adentro esto porque a mí me pasó algo parecido. Hacía unos años ella tenía una enfermedad terminal, había que trasplantarle un riñón y no tenía quien le trasplante el riñón. Y ella hacía 2 años que no se hablaba con su hermano. No se hablaba. Y apareció su hermano y le dijo, acá tenés mi riñón. Porque levantó la mano. Ella creía que, bueno, no solo era un acto de bondad del hermano, que era un acto de vida del hermano. Claro. Y también entendió que al hermano Dios le había tocado el corazón. Y era una chica que estaba fuera del camino del Señor y volvió al camino del Señor. Porque entendió que ese acto de entregar su vida del hermano había sido un acto que venía de Dios. Y esos pequeños detalles que fueron minando Cascote, como muchos, fueron lo que uno va entendiendo de por qué Dios nos proveyó de Cascote. Sergio, yo te agradezco enormemente que hayas venido. Me gustaría que hay muchos chicos que se entusiasman al escucharte y dicen, yo quiero hacer esto. Es mi sueño, pero no sé cómo. Me gustaría que le tires a aquellos que están con este tipo de sueños, de hacer cosas que no las hace todo el mundo, porque realmente cine, y especialmente un cine que tiene que ver con esta temática, muy poca gente, en la Argentina, por ejemplo, y muchos lo ven como algo prácticamente inalcanzable. Háblales a ellos, ¿qué podrías decirles? ¿Cuál es la cámara? Esa es la tuya. ¿Esos son ellos? Eso es. Lo primero que tienen que entender es que son pocos los que están haciendo cine ahora cristiano. Entonces, los que están, si vos me estás escuchando, es que el Señor te está hablando. El Señor te tiene que mostrar dónde vas a estudiar. Yo sé que duele la palabra estudiar, pero el Señor te va a mostrar. Y lo único que tenés que pensar, que el cine, a pesar de que puede dar cierto reconocimiento público, lo importante es que te reconozca el Señor, que vos hagas algo. No solo que vos conozcas al Señor, sino que el Señor te conozca a vos. Cascote tiene mucho de eso, pero lo importante es que estudies y que te esfuerces. El Señor le encanta que vos estés horas y horas estudiando para poder servirle a Él. Y Él te va a recompensar en cosas que no sabes, pero no busques la recompensa, busca aprender y poder trabajar y hacer cosas para el reino de Dios. Porque tengas o no tengas reconocimiento, el nombre del Señor va a ser glorificado y va a ser engrandecido. Y eso es lo más importante. Así que dale, proponételo, porque el Señor te necesita.
Sergio, estás con tu esposa aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no le tira un plano, señor director? Sí, ¿Cómo sí, está. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Con Miriam, Miriam. La has metido en toda esta historia, Sí, estas locuras se hizo un comparten, piano. ¿no? Ajá. Uno de los pianos es de ella. Y me ayudó mucho porque no sabíamos cómo terminar Cascote cuando vienen los títulos. ¿Viste que todos se levantan? Sí. Entonces mi intención era hacer dibujos, pero hacerlos por computación. Me dijeron, bájate tal programa. No lo pude bajar. Me acompañó a una librería donde me vendían hojas Canson, crayones que le decíamos lápices de pasta. Yo no sabía que se llamaban crayones. Y hice unos dibujos que ella me ayudó a hacer y que aparecen al final. Que ver también, Miriam, en la película. Muchísimo. Y sobre todo se animó a tocar un piano. ¿Y cuánto hace que están casados? Ay, hice la pregunta inadecuada. No, mal. No sé sacar cuentas rápido. 31 años. Y con hijos, sí. Sí, 3. Sí, 3 hijos. 3. Esteban, de 26, que es economista. Y es un siervo del Señor y da conferencias sobre aborto. Y Andrés, que estudia ingeniería y es guitarrista de un grupo cristiano que se llama Fila 9. Y Lucila, que tiene 18 años y está estudiando canto y teología en el Instituto Canción. Así que están todos involucrados en la obra del Señor, sirviendo a Cristo. Sí. Pero dan trabajo igual, ¿eh? Sí, por supuesto. No sé si vos diste trabajo también, como hijo. Sigo dando. ¿Estás? Sigo dando trabajo. Sergio, ha sido un gustazo conocerte. Gracias a vos. Ha sido muy grato la charla y encontrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y decir, che, qué lindo, está pasando esto en tantos lugares. Dios se mueve, Dios inquieta corazones, Dios sigue entusiasmándonos para ir allá, más allá de lo que nos dijeron. Hasta acá se podía, no se puede un poquito más allá. Amén, sí. Claro. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Nosotros seguimos, ¿le parece? Si yo voy a cambiar un poco la idea, ¿me va a permitir, director, hacer algunos cambios? ¿Sí? Gracias, diré. A mí me gustaría ya proyectar Cascote, porque hay mucha gente que quisiera ya enterarse de qué se trata este cortometraje. Son 26 minutos de esta historia que nos acaba de semblantear de alguna manera Sergio Liendo, quien la escribió, quien además participó en la dirección, en todos los detalles, hasta en el rescate de esa película que se había perdido, y que trata de esta indiferencia que a veces tenemos, de este olvido, de este enojo con quien debiera ser mi íntimo amigo, mi hermano. Así que creo que yo la voy a ver. Si usted nos acompaña, nos quedamos aquí. Son 26 minutos, no se lo pierda. Cascote.